Nos está acompañando el día de hoy Jaime Muñoz. Él es el líder de negocios y de ventas de desarrollo de Tricentis para Latinoamérica. Los dejo entonces con Jaime. Gracias, Miguel Darío. Buenos días para todos. En nombre de Tricentis, les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Jaime Muñoz. Yo lidero la parte norte de la región de América Latina con Tricentis. He estado con la compañía desde que era parte QA Symphony de la misma, unos 3 años aproximadamente. Eso sí, por las canas se van a dar cuenta que desarrollando software desde los 90. Y quiero compartir con ustedes voy a compartir mi pantalla, quiero compartir con ustedes una presentación que hemos puesto que espero sea de utilidad, como todos los presentadores, esforzándonos para traerles un mensaje de calidad a este evento tan importante para SUG y para toda la comunidad de usuarios de SAP. Vamos a hablar entonces un poco de los riesgos y la velocidad en la parte de pruebas. ¿Qué tanto incide para lo que se refiere a una migración a S/4HANA, para una incorporación de nuevas funcionalidades, para la aplicación de un support pack, etcétera? ¿Por qué SAP trae a Tricentis a esta ecuación o a este ecosistema de soluciones que le ayuden a los usuarios a remover esos inhibidores que puedan tener para efectos de su transformación digital? ¿Cuáles son las referencias, los casos de estudio y en general cuál es la relevancia que tiene este tópico para la adopción de nuevas tecnologías? Un bit sobre Tricentis, al líder absoluto dentro de todo lo que tiene que ver el testing continuo, la automatización y la gestión de pruebas. En el cuadrante mágico de Gartner desde el año 2011, con un ascenso vertiginoso dentro de todo lo que se refiere a la parte de ejecución. Lo ven en la pantalla al lado derecho superior, penetración en diferentes mercados a nivel de manufactura, industria, telecomunicaciones, con clientes muy importantes alrededor del mundo. No podríamos hacer esto sin nuestros aliados de negocios, empresas de tecnología, el mismo SAP, Microsoft, Atlassian, que por si acaso SAP y Atlassian igualmente son clientes nuestros, partners comprometidos desarrollando sus habilidades y capacidades para la implementación. Con una propuesta de valor muy contundente, y es entregar esos activos informáticos, ponerlos al servicio de esa transformación digital lo antes posible, removiendo una cantidad de inhibidores que los vamos a ver y a decantar un poco más adelante, reduciendo sus costos y sobre todo dando cubrimiento al riesgo de una manera mucho más exhaustiva. Y aquí, para efectos de América Latina, sí que vemos una tendencia a poco realmente mitigar esos riesgos. Desde el punto de vista de los usuarios de SAP, como contextualización, a todos ustedes seguramente se van a ver reflejados en algunos de los vectores que voy a marcar dentro de esta presentación. El primero de ellos tiene que ver con una migración hacia S/4HANA, hacia HANA, desde la misma premisa, es decir, empezar a hacer la adopción de HANA en premisa. El segundo de ellos es tratar de comenzar a trabajar con tecnologías de nube, igualmente migrar ese ECC hacia la parte de la nube buscando esa resiliencia. El tercero tiene que ver con un modelo híbrido, movernos hacia la nube, igualmente movernos hacia S/4HANA. Y el cuarto tiene que ver con toda la parte de la adopción de otro tipo de aplicaciones que tiene SAP dentro de su plataforma, bien sea Fieldglass, Concur, Ariba, SuccessFactors, etcétera. Entonces, seguramente en alguno de estos 4 vectores enmarcan los proyectos principales que ustedes pueden tener con SAP hoy día. ¿Qué estamos viendo a nivel local y a nivel global? Hace unas semanas atrás, y de hecho estamos lanzando el estudio, quisimos lanzar el estudio el día de hoy para
traer algo más de valor al evento de Azul. Estamos lanzando un estudio que se hizo en referencia a todo lo que es el ambiente de pruebas y gestión de las mismas en ambientes SAP. Entonces voy a hacer relación a algunos de estos resultados, comparándolos un poco con estudios a nivel global realizados igualmente por Tricentis, igualmente por Azul y con otros consultores como Capgemini, igualmente que participaron en el desarrollo de los mismos. Cerrando esa contextualización, por ejemplo, esto nos responden a los usuarios de SAP desde Colombia en el año 2021. Nos dicen, hombre, todavía no he migrado a S4HANA en un 82%. Si lo comparamos con los resultados más generales a nivel global, con una muestra tal vez unas 10 veces más grande por el cubrimiento geográfico, estamos viendo que hay un 33%, es decir, el doble de la cantidad de usuarios que ya están en S4HANA a nivel global. Y revisamos de ese porcentaje que está todavía pendiente por migrar a S4HANA, cómo vienen sus planes. Si bien se ha dicho que tenemos soporte en ICC hasta el año 2027, vemos cómo desde el 2021 más del 90% de las empresas tienen dentro de sus proyectos esa migración a S4HANA. Dentro de los inhibidores que permanentemente vemos en ese sentido, el por qué no se ha migrado tiene que ver mucho con la evaluación del proyecto, ese retorno de inversión del proyecto, cómo aseguramos y cómo el negocio entiende que la migración efectivamente le va a dar el valor que necesita a su negocio para poder emprender el viaje y realizar con comodidad esa inversión. Hoy, aunque tenemos en este 2021, y les estoy mostrando una gráfica donde entendemos cómo la percepción de los usuarios está en que la velocidad de SAP los está desbordando, que no están utilizando las capacidades, no están aprovechando de la mejor forma esas capacidades que SAP les está entregando hoy día. Tenemos un 42% que está totalmente de acuerdo con esa pregunta y un 19% que está de acuerdo. Unas 2/3 partes manifiestan que hoy, aún sin los efectos de la migración, todavía no estamos sacando el mejor provecho a estas inversiones. Lo vemos igualmente correlacionado con la adopción de los support packs. Si bien SAP es prolijo en su evolución tecnológica y en entregarnos nuevas capacidades permanentemente, la adopción siquiera de los support packs es pobre, más del 55%. No puede habilitar más de 6 support packs dentro de un año calendario y esto seguramente obedece a fases de planeamiento, a fases de revisión de la personalización de su implementación, a las integraciones, a las pruebas específicamente. Y en cuanto a los temas de pruebas, veíamos igualmente cómo puede tener en promedio entre 4 a 12 semanas un sistema en prueba para poder salir a producción. Obviamente cuando tenemos esos tiempos pues es difícil realmente seguir con una innovación y estamos hablando de ECC. En S4HANA tenemos la producción de support packs del mismo fabricante en un volumen sustancialmente mayor. Sin embargo, el tema de las pruebas aquí, como vemos, incide y no es solamente para los ambientes SAP. Les estoy mostrando un poco lo que habla GitLab y el Developer Report de los años 2021 y 2019, donde claramente para las organizaciones el inhibidor número 1, y esto es por tercer año consecutivo en el GitLab Global Report, las pruebas es el factor número 1 de demora de la salida a producción de nuevas funcionalidades o de nuevos activos informáticos en las compañías. Entonces, siendo el factor número 1
siendo un inhibidor tan importante para la adopción de estas nuevas funcionalidades, teniendo en cuenta la percepción que hoy tenemos dentro del valor que estamos aprovechando de nuestro SAP actual, pues es algo que hay que poner un poco más de atención y por eso SAP invita en el año 2020 a Tricentis a ser parte de la remoción de este tipo de inhibidores para una adopción mucho más rápida de sus tecnologías. Desde esa perspectiva, queremos decantar un poco cuáles son esos inhibidores y cuáles son esas demoras. Entonces, la primera de ellas que vemos se basa en todo lo que tiene que ver con la necesidad cambiante del negocio, las necesidades de respuesta a mercado, las necesidades de ajuste por una ventaja competitiva que queremos sacar o hacer un catch-up de esa ventaja que pueda tener un rival. La disponibilidad de diferentes elementos, la disponibilidad de las bases de datos. En Colombia igualmente se tienen que reportar las bases de datos a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo podemos tener unos datos adecuados para poderlos manejar rápidamente? Un entorno de pruebas adecuado es muy costoso. ¿Cómo lo podemos virtualizar? ¿Cómo podemos remover ese inhibidor? Igualmente la parte de la infraestructura. Las habilidades de los usuarios. Y aquí me voy a centrar porque las respuestas que hemos recibido de los estudios realizados es definitivamente contundente. Dejemos a las áreas de DevOps, de nuevas aplicaciones un poco al lado, concentrémonos en SAP y las habilidades pasan por específicamente la gente funcional, los usuarios que terminan haciendo las pruebas dentro de la organización. Que no tenemos las herramientas adecuadas o que tenemos muchas herramientas que cubren diferentes tecnologías específicas, hilos de negocio y que no podemos tener una visión transversal o un proceso fin a fin en la organización en la cual podamos hacer complejidad en el proceso de puesta en producción de las versiones de SAP. Creo que la gráfica es bastante clara, vamos a referirnos a dos específicamente. El periodo de pruebas dentro del mismo SAP, esto refiere mucho a la utilización de los usuarios funcionales, a la ausencia de automatización, al tener que prácticamente testear nuevamente todo cada vez que ocurren algunos cambios o queremos implementar nuevas funcionalidades. Y el tema de fin a fin, como lo mencioné, los dos se llevan por amplia mayoría el tipo de respuestas. Para nosotros, de alguna forma, fue sorpresa, por ejemplo, que las pruebas de carga y de rendimiento no fuesen de la partida, pero si todavía no estamos migrando a la nube, si todavía no tenemos esa migración, pues el tema de la escalabilidad aún no está dentro de nuestra preocupación, pero vamos a donde están las respuestas y donde podemos asegurar de mejor manera esta contextualización. Hablando un poco de la automatización, que es uno de los elementos importantísimos que trae Tricentis. Aquí encontramos un mercado, este es el estudio de Colombia, obviamente un mercado que aún no empieza con las áreas de automatización, que no está utilizando de repente herramientas de análisis de impacto. Las herramientas de análisis de impacto, hay un 50% de las respuestas aún no están dentro de la consideración y son absolutamente definitivas. Yo necesito automatizar lo que más cobertura de riesgo me dé, que pueda reutilizar todos ese tipo de pruebas. Entonces, es un hallazgo importante, contundente de todo esto. Y luego, dentro de las automatizaciones, los que ya tienen automatizaciones, ese 21-27% que tiene automatizaciones, la automatización se está generando solamente dentro del mismo SAP. Dentro de un ECC y probablemente no estamos generando las automatizaciones a nivel de las pruebas de integración, a nivel de otros activos informáticos, otras aplicaciones que de entrada o de salida
estén correlacionados con el SAP dentro de nuestros procesos de negocios. Entonces, es un factor definitivamente importante. Se genera un cuello de botella con una medición o sin medición realmente en la mayoría de los procesos de usuarios del negocio, usuarios funcionales que están haciendo el testing como cuello de botella para la organización. Y aquí el estudio deja un interrogante muy interesante. ¿Por qué no estamos tercerizando más? ¿Por qué la tercerización que estamos haciendo en la parte de pruebas se refiere mucho más a pruebas de integración y no a pruebas funcionales? Entonces, queda la pregunta de si los proveedores de SAP, nuestros consultores que nos están ayudando en el desarrollo de la personalización, implementación, no tienen dentro de su oferta la madurez específica o el valor para, o las capacidades mejor para completar su oferta y generar un proceso de automatización más extenso dentro de la organización, o si por el contrario las compañías que están allá afuera enfocadas más en la parte de calidad están un poco ausentes del mundo SAP y no han acercado un poco esa oferta de valor fin a fin, de proceso de negocio, inclusive a los clientes de SAP. Las pruebas manuales ven este porcentaje, son nuevamente esos usuarios de SAP donde de nuevo se convierten en un cuello de botella importante, un inhibidor importante para nosotros. Entonces, esa es la contextualización. Voy a compartir 3 elementos, se los voy a dar más adelante como referencia. Un estudio que hizo Azug contra Tricentis a nivel global sobre la parte de pruebas, un Quality Assurance Report de Capgemini contra Tricentis igualmente que acaba de salir, es del mes de agosto del 2021 y obviamente el estudio que hicimos directamente en Colombia también con la asociación. Entonces, queremos invitarlos a acercarse un poco a Tricentis como ese socio de aseguramiento de calidad que igualmente SAP invita a esta ecuación para que tengan ciertos elementos a nivel de benchmark y puedan contrarrestar con algunas aplicaciones o algunas metodologías de pruebas que estén utilizando hoy día, tal vez como un best practice dentro de lo que podemos estar cubriendo desde el punto de vista de Tricentis. El por qué SAP igualmente nos escoge, entender esos elementos que fueron contundentes a nivel de traer a Tricentis a este ecosistema y un poco los resultados que estamos viendo nosotros dentro de nuestros clientes. Tricentis no es únicamente una solución de automatización. Tricentis es una solución completa y por eso les decía su socio completo dentro de lo que se refiere a la parte de Quality Assurance. Lo primero que podemos hacer es tomar todas esas aplicaciones o los frameworks de automatización que las empresas han construido hoy día y gerenciarlos de la forma más efectiva posible, vincular a pipeline de DevOps y a otras herramientas, a otras aplicaciones, otras tecnologías que tengan diferentes elementos de prueba y gerenciarlas desde QTest. Adicionalmente, podemos proveer toda la parte del análisis de impacto, que las organizaciones puedan entender dónde tienen efectivamente su riesgo, ese riesgo frente a los casos de test que ya tienen construidos hoy día, que se esperan sean reutilizables, cuáles son los elementos cambiantes, dónde está ese gap análisis para podernos concentrar específicamente en las cosas que nos producen mayor riesgo de estas cosas nuevas que estamos tratando de implementar. Eso lo hacemos con la herramienta de Live Compare, voy a hablar ligeramente de ella más adelante. Luego vamos a entender qué es lo que tenemos que testear. Una vez entendimos qué es lo que tenemos que testear, perdón, qué es lo que tenemos que efectivamente probar y cómo lo vamos a automatizar, cómo nos vamos a asegurar de una forma muy efectiva, y muy efectiva quiere decir sin tener que hacer una nueva codificación utilizando la funcionalidad de Tosca
scriptless o no code directamente para hacer estas automatizaciones y poderlas almacenar, poderlas aportar, poderlas reutilizar para no partir de cero en cada una de estas oportunidades. Y por último, si esto escala o no escala. Si tenemos el performance, los rendimientos requeridos dentro de nuestros diferentes elementos para cumplir con ese objetivo de negocio. Sobre el iCompare que les mencionaba, iba a hacer alusión, comparto básicamente a alto nivel lo que hace esta herramienta. Es un analizador de el tipo de impacto que cada support pack o cada Z que estamos produciendo dentro de nuestro ambiente SAP es analizado por medio del análisis de los decodes, por algoritmos de inteligencia artificial. Estamos detectando el tipo de proceso que se afecta, el tipo de usuario que se afecta y estamos entendiendo cuáles son las áreas que producen mayor riesgo para la organización. Esto nos reduce sustancialmente el número de casos de test que tenemos que desarrollar y que tenemos que automatizar. Esa automatización, al unirla con un Tosca, vamos a poder destacar ese gap análisis, entender qué cosas de las que tenemos que testear de acuerdo al análisis de impacto ya están realizadas o no están realizadas para enfocar específicamente a los equipos de automatización y de prueba a estas áreas específicas. Esto nos da una reducción importantísima desde el número de los casos de test hasta la eficiencia que podemos conseguir dentro de lo que se refiere a la parte de automatización. En automatización, básicamente les mencionaba, es una herramienta no code, es una herramienta que tiene una serie de componentes o de módulos adicionales para poder seguir acelerando, seguir removiendo inhibidores, manejo de datos, por ejemplo, virtualización de diferentes entornos, ejecuciones distribuidas, cuando hablamos de metodologías o implementaciones ágiles, cuando tenemos una serie de pipelines en la parte igualmente de desarrollo. Toda es una interfaz gráfica. Los skills que se necesitan para manejar Tosca no son exclusivos para el ambiente SAP. Con los mismos skills y con la misma herramienta voy a poder soportar diferentes tecnologías, voy a poder proveer a los usuarios funcionales, a esos usuarios funcionales que se nos convertían en el cuello de botella de herramientas para mejorar su participación dentro del proceso, que se las voy a mostrar un poquito más adelante, pero al final que esta automatización sea transversal en la compañía, no exclusivamente al área de SAP. Ustedes lo pueden ver aquí dentro del gráfico. SAP es una de las cientos de tecnologías que estamos soportando hoy día, donde tenemos un producto que se llama, lo llamamos TTA, específicamente diseñado para todo lo que es el ecosistema de SAP, que por si acaso para quienes tienen el mantenimiento enterprise de SAP, está dentro de su solución hoy de Solman como un módulo específico para el testing de SAP. Probablemente no tenga algunas de las tecnologías que he mencionado, pero inicialmente para comenzar su automatización dentro del mundo SAP, definitivamente es un activo y un valor muy interesante que viene incluido dentro de su mantenimiento. Dentro de ese esfuerzo de continuous testing, como les decía, se trata de remover inhibidores, se trata de remover los rompemuelles, policías acostados, speed humps, como lo quieran llamar, que se van encontrando alrededor de esa aceleración que necesitamos imprimir para no solamente cumplir con nuestro objetivo de negocio, sino para en realidad aprovechar todas estas innovaciones tecnológicas que nos está ofreciendo la industria y SAP en el momento.
Entonces, la primera de ellas es, no podemos tener una herramienta de automatización que requiera codificación igualmente. Ah, es algo que es un mito que Tricentis viene trabajando desde el 2007 cuando fue creada, donde las empresas, por ley de rendimientos decrecientes en muchas circunstancias, no pueden automatizar más allá de un 18 o 20% de los procesos, los continuos cambios de las aplicaciones de mercado, de negocio, hacen que se tenga que regresar y volver a hacer una codificación de las diferentes herramientas que funcionan en ese sentido. Entonces, estamos llegando con un modelo 100% no code, como es una de las tendencias de democratización grandes a nivel de desarrollo. Segundo, que podamos medir esos análisis de impacto en primer lugar y brindar otras opciones a nivel del manejo de los datos para que no sea un dolor de cabeza, no sea un inhibidor para la compañía poder hacer las pruebas respectivas. Datos sintéticos, datos enmascarados, diferentes diseños y uso de los casos de prueba con estos datos van a ser muy importantes. Siempre orientados a esa reducción de riesgos, siempre orientados con lo que nos puedan indicar las herramientas del análisis de impacto. Adicionalmente, vamos a poder vincular otro tipo de aspectos, como los temas primero de virtualización, para no depender de una infraestructura en el área de pruebas, una distribución, una ejecución distribuida para poderlo meter dentro de nuestros diferentes pipelines de continuous integration o continuous delivery, un Azure DevOps, un Jenkins, etcétera, que puedan de hecho aprovechar ese tipo de metodologías y si aún no en SAP, en otro tipo de desarrollos que sí tengan que ver bien entrada o salida o en algún momento de interacción con nuestro ecosistema de SAP. Este es un ejemplo muy claro del tipo de herramientas que traemos para la reducción de esos inhibidores dentro de las pruebas y específicamente las pruebas funcionales hechas por usuarios de negocio de SAP. Lo llamamos ARA, el Automated Recording Assistant, el cual graba una sesión completa de las pruebas que un usuario está haciendo en un momento dado para convertirlas de hecho en casos de test específicos, ponerlas dentro de sus librerías y ser parte de futuras iteraciones donde no tengamos que volver a pasar por esos procesos específicos, donde la herramienta de análisis de impacto nos diga luego específicamente dónde concentrarnos, porque ya encontró esas pruebas hechas dentro de Tosca y nos lleva hacia específicamente esos espacios donde necesitemos garantizar la cobertura de riesgo y ser muy efectivos en el momento de decir qué es lo que vamos a automatizar. Es uno de los ejemplos interesantes que tenemos en la remoción de este tipo de inhibidores a nivel velocidad. Desde el punto de vista beneficios que estamos otorgando, Tricentis siempre mide tres ejes fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con los porcentajes de automatización que tienen las organizaciones cuando comenzamos a trabajar con ellas, el cubrimiento de riesgo y la ejecución de procesos fin a fin, de procesos de negocio end-to-end. Ven diferentes industrias, diferentes tipos de métricas dentro de lo que fueron el cumplimiento de esos resultados, pero en todos ellos, por ejemplo, en la línea de la parte de automatización, lo que les mencionaba, empresas con 12, la mayor de ellas 18%, a llegar a un proceso de automatización 7, 8, más de 10 veces más rápido o más eficiente de lo que tenían. Un cubrimiento de riesgo definitivamente importante en el estudio que les vamos a estar entregando como parte del valor de esta presentación de Tricentis y de ese esfuerzo que hicimos con Azul hace unas semanas atrás. Van a ver ustedes mucho de eso, de la tolerancia al riesgo. Tal vez, no sé si
sea cultural, o sea la resiliencia de las empresas, o sea que nuestros mercados son un poco más estáticos. Realmente la tolerancia al riesgo en las organizaciones es muy amplia y entendemos que hay están desligadas un poco esa percepción de riesgo que viene de la parte de tecnología, los que saben específicamente qué tanto alcanzan a probar hasta que el negocio definitivamente los obliga a que esto entre en producción, y la percepción de riesgo que tienen los niveles gerenciales en las compañías, porque tal vez partan de la base de que puede que no esté perfecto, pero que estamos listos para salir al mercado, y los riesgos que se están asumiendo son muy grandes. De hecho, las recomendaciones que trabaja el estudio tiene que ver con los temas de métricas, ¿no? Cómo podemos medir ese tipo de riesgos que los que estamos incurriendo, como una institución financiera por un problema en el app termina pagando al final a quien le hace su servicio tercerizado de atención al cliente millones y millones por la cantidad de reclamos que ese cliente vinculó por una falta de prueba dentro de lo que se refiere a la aplicación. Y así hay muchísimos ejemplos en temas de problemas a nivel de producción, problemas a nivel de devoluciones, etcétera. Entonces, esa parte de riesgo la trabajamos muchísimo e invitamos a las compañías a tener unas métricas mucho más exhaustivas para poder acelerar. Digamos que estamos acelerando hoy día, cada vez que aceleramos estamos ganando mayor velocidad, cada vez que ganamos mayor velocidad estamos asumiendo mayor riesgo. ¿Cómo mitigamos ese riesgo para seguir ganando la velocidad mientras la tecnología nos ayuda a acelerar todos nuestros procesos? Y la ejecución fin a fin, esa ejecución de pruebas por silos, donde cada aplicación dice que funcionalmente la testeó, está ok, y que de repente se hicieron algunas pruebas igualmente a nivel de rendimiento, pero que luego cuando la metemos dentro de un proceso que toca diferentes tecnologías, puede tener problemas y problemas importantes que lleguen a producir ese tipo de costos para la organización. Las referencias a las cuales he hecho alusión el día de hoy, que se las vamos a entregar, los dos estudios globales, uno Tricentis con Capgemini y Sogenti, y el otro lo estamos entregando con Azure. Es un estudio global que se hizo con Azure, que viene acompañado del estudio que hicimos igualmente para todos los usuarios en Colombia. En esos estudios van a encontrar una serie de hallazgos que espero sean de utilidad, que espero sean concluyentes, que espero puedan ser pilares de las recomendaciones que allí estamos entregando, pero que al final nos ayuden como organización a tener la conciencia de riesgo, velocidad y aceleración, que es lo que nos está entregando esta tecnología. Les agradezco muchísimo por su asistencia. Espero la información haya resultado de valor.